Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda. Contamos con Vamos a tener una conversación muy interesante sobre la posibilidad de la creación de un tratado global sobre plásticos. Yo me llamo Donas Macaulay y trabajo en la universidad, en el Benioff Ocean Science Laboratory en la Universidad de California. Y quisiera invitar a los miembros de la mesa. Les voy a presentar a todos una vez estén en la mesa. Así que les invito, por favor, a acercarse al estrado. Y quisiera invitar a todos ustedes a que participen también en esta conversación. Tenemos una conversación muy interesante sobre una oportunidad que se nos ofrece a todos nosotros dentro de 11 meses para negociar un tratado que podría poner fin a la contaminación por plásticos para siempre. Así que voy a preguntar a los miembros de la mesa voy a preguntarles lo mismo, pero primero quisiera saber qué piensan ustedes que sería la actuación o la política que mayor impacto pueda tener en ese tratado para conseguir poner fin para siempre a la contaminación por plásticos. Mientras ustedes pueden ir respondiendo a la pregunta que está en pantalla, voy a empezar presentando a la doctora Leila Ben-Ali, que es la presidenta de la Sexta Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y ministra de Transición Energética y Desarrollo Sostenible de Marruecos. Tenemos también al señor Javier González Olaichea Franco, ministro de Asuntos Exteriores de Perú. También quiero pedirle que suba al escenario a Heinz Schumacher, consejero delegado de Unilever, y también a Inger Anderson, directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y a Jim Fitterling, que es el director ejecutivo de Dow. Están ustedes aquí sobre el escenario por la misma razón que nos trajo a todos nosotros, para participar en esta conversación en directo y también en formato virtual, porque todos estamos a favor de resolver el problema de la contaminación por plásticos. Los plásticos acaban en nuestros ríos, bosques, en nuestros campos y en los océanos del mundo. Aquí vemos algunas imágenes que se tomaron en una isla donde tuve el privilegio de pasar varios meses en una etapa muy feliz de mi juventud en el medio del Pacífico. Esta es una cría de albatros que murió tras ingerir plástico que le habían proporcionado sus padres. Esto son imágenes trágicas, y si uno tiene las oportunidades de estar conviviendo con 2 millones de albatros en un lugar tan especial como ese del Pacífico, uno se da cuenta de la tragedia. Estos albatros viven tantos años como los seres humanos, mantienen relaciones de años, se enamoran y mantienen sus parejas durante años, y quizá tengan ellos mismos respuestas mejores que las mías, pero en cualquier caso los albatros son animales majestuosos, y la pérdida de un animal por estos motivos es trágica para las familias de estos animales y para nosotros. Pero no solo un problema para los albatros, las tortugas marinas y muchos otros animales, sino que es un problema humano. Muchos habrán llegado a Davos utilizando la espectrometría del láser. En la Universidad de los Estados Unidos se considera que hay 240.000 fragmentos de plástico que se encuentran en cada botella de 1 litro de agua. Y cuando me rellenaron el vaso de agua en el avión, no podía dejar de pensar en todos esos microplásticos que contiene el agua. También tenemos la contaminación que provocan los plásticos es el equivalente a la combinación de las emisiones del sector aéreo y del sector naval. Nos quedan 11 meses, ya lo hemos dicho, para negociar la conclusión de este tratado sobre los plásticos, que pondría fin a este desafío de los plásticos y su repercusión en el clima. Hay 60 países que ya han dicho que quieren concentrarse en conseguir una contaminación de plásticos
para que se elimine esta contaminación antes de 2040. Pero yo soy científico y hemos dedicado un año en el laboratorio en Berkeley y en otra universidad para saber si eso es posible. ¿Podemos eliminar del todo la contaminación por plásticos? Sobre todo, si las cosas siguen como hasta ahora, toda la isla de Manhattan se vería invadida por plásticos si continuáramos tal y como estamos haciendo las cosas antes de 2040, y sería tan alta esa montaña que llegaría a la zona donde pasan los aviones. Pero antes de 2040 podríamos eliminar la contaminación por plásticos si conseguimos combinar determinadas políticas. La inteligencia artificial nos dice, que se usó para estas investigaciones, y nos dice que podemos conseguir ese objetivo, pero ¿tenemos también la inteligencia humana y política que nos permitiría resolver ese problema? Pues eso es lo que abunda en esta mesa, mucha inteligencia humana y mucha inteligencia política. Por eso voy a dirigirme a nuestros miembros de la mesa para dirigirles la misma pregunta. ¿Cómo podemos poner fin juntos a este problema? Poner fin a este problema juntos. Señora Ben-Ali, dentro de unas pocas semanas la Sexta Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente se reunirá. ¿Cómo? Y usted la preside. ¿Cómo podemos ver el encaje de esta asamblea para alcanzar ese tratado que sea justo y equitativo? Sí. El Comité Intergubernamental de Negociación sobre los Plásticos es una oportunidad única en la vida. Estamos en la recta final de las negociaciones de este tratado. Esperemos que culmine a finales de 2024, y la función de esta sexta Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente es mostrar el sentido de urgencia. Se va a necesitar un liderazgo osado y perspicaz. Hemos visto en las negociaciones que hay varios países que han indicado claramente que quieren unos objetivos firmes que traten todo el ciclo de vida del plástico y no solo una parte de la cadena de valor, que se proteja el medio ambiente y también la salud humana. Y para eso tengo un regalito que les traigo a todos ustedes. Y puesto que es una conferencia es un equivalente a la conferencia de las partes, hay que llegar a acuerdos, a consensos, hay que prestar especial atención a la situación única de cada país. El último borrador de la declaración ministerial en la que estamos trabajando, que esperamos que sea ambicioso a finales de febrero, cuando nos reunamos en Kenia para esta sexta asamblea, esperamos que este borrador está definiendo ya el denominador común para conseguir ese instrumento internacional jurídicamente vinculante antes del final de 2024. Ese es el objetivo que tenemos, el impacto de la contaminación por plásticos, y por eso quería ofrecer algunas cifras. El plástico que producimos, el 46% acaba en los vertederos y solo el 9% se recicla después de las pérdidas. Se ha hablado mucho de las repercusiones que tiene en los pájaros, pero también en los peces que acabamos comiendo y que contienen plástico en su estómago. Pero los microplásticos están siendo objeto de investigación actualmente, y en la sexta asamblea tenemos esta especie de llavero, que es la cantidad de microplásticos y nanoplásticos que 20 personas pueden inhalar en una semana. Esa es la media, y eso es lo que estamos descubriendo, que también está presente en la sangre humana y en los órganos que acumulan los microplásticos. Podemos esperar que la ciencia nos diga cuáles van a ser las repercusiones de inhalar plásticos, por no hablar de lo que representa beberlos. Las repercusiones para la salud de inhalar esta cantidad de plástico cada semana, imagínense cuál puede ser. Por eso quisiera insistir además de abordar la cuestión de la contaminación, quisiera indicar que hay varios objetivos estratégicos que pueden guiar
nuestra labor. La circularidad sería uno de esos principios. Asegurarnos de que los productos plásticos ya se diseñen como un producto circular, gestionar los plásticos que no se puedan reutilizar o ni reciclar de una manera responsable para con el medio ambiente, pero quisiera que hoy habláramos de normas, de las normas para el reciclaje de los plásticos y todas esas medidas acordadas en materia de diseño de productos, y que se dialogue sobre todo esto a lo largo de este año, porque queremos que este instrumento jurídicamente vinculante se apruebe a finales de año. Poner fin a la contaminación de los plásticos no es un objetivo únicamente de los gobiernos. Tenemos que trabajar juntos, el sector privado, la industria, pero también la sociedad civil, el mundo académico y la juventud, ¿no? Y el sector informal también. En Marruecos también necesitamos implicar al sector informal en el reciclaje de los plásticos. Varias actuaciones, varias medidas nacionales que hemos adoptado en Marruecos. Nosotros estamos muy comprometidos con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y ya desde muy temprano nos dimos cuenta de las consecuencias de la contaminación en los ecosistemas naturales y en nuestra salud. Así que se adoptaron medidas reglamentarias. No les aburriré con los detalles. Tenemos una ley que prohíbe la fabricación e importación y exportación y comercialización de bolsas de plástico. También hemos aprobado una ecotasa sobre la venta y producción de productos de plástico, y actualmente estamos revisando ya esa ley, la ley sobre residuos, para introducir el principio de la responsabilidad extendida, la responsabilidad ampliada de los productores, y también un plan de acción y una estrategia sobre plásticos. Muchísimas gracias por este ejemplo de liderazgo y por seguir encabezando la sexta UNEA. Y ahora quisiera pasar al ministro González Olaechea. Ha habido muchos nuevos conocimientos científicos, algunos mencionados por Leila, pero también hay muchos más sobre la repercusión que tiene la contaminación por plásticos en la salud humana, y todavía queda mucho por aprender. ¿Cómo ven ustedes el futuro del Tratado sobre Plásticos y su función en la protección de la salud humana? En primer lugar, muchas gracias, señor Cowley, por la invitación, y estoy honrado de participar en este panel con Mrs. Anderson, Mr. Schumacher, Mr. Fitter, Lina y Mrs. Benali. Muchas gracias. ¿Cómo ve el Perú? Como lo ve cualquier ser humano que está afectado por una realidad que parece irreversible, pero como decía el dramaturgo alemán Arthur Brecht, no te habitúes a lo más, palabras menos, a los desastres y desórdenes de la naturaleza como algo habitual. No escatimen los esfuerzos para combatirlos, porque finalmente todo es posible de cambiar si hay voluntad. Y en este caso la voluntad política existe. Existe un creciente consenso de voluntad política en los países, pero que hace eco a lo que dicen las grandes mayorías, que son las afectadas. Los jóvenes, mis hijos, los hijos o los nietos de todos los que estamos presentes y los que nos observan, que quieren una vida sana, y evidentemente que la salud está siendo ya afectada. Fue afectada muchos años. La salud y el cuerpo humano ha sido históricamente afectado o afectada por tratamientos, dañinos de los comestibles. De manera que esta es una vieja historia con una nueva realidad, unos nuevos retos que vemos con optimismo. Sí, el acuerdo es vinculante, y si además prevé el monitoreo del cumplimiento, como en otros tratados internacionales, donde no solamente para evitar el doble estándar, el doble moral, que se suscribe un acuerdo vinculante y que después, cuando se regresan a los países, las autoridades no rinden cuentas. Tiene que haber un examen periódico, un examen verídico, veraz, del progresivo cumplimiento de esos estándares, porque son los jóvenes quienes hoy, en adición a nosotros que tenemos responsabilidades,
quienes son los más conscientes de una deep ecology, de lo que podríamos llamar una vida sana, libre no solamente de plástico, sino de contaminación en general. Muchísimas gracias, señor ministro. Agradezco que destaque usted la importancia de pensar en las próximas generaciones, porque nuestra responsabilidad radica ahí, a la hora de tomar decisiones, el pensar en estas nuevas generaciones. Heinz, Unilever es una gran empresa mundial que tiene una gran presencia y nos ofrece una atalaya para mirar este tratado. ¿Cómo debería ser ese tratado? ¿Qué habría que priorizar en las próximas sesiones de negociación desde su punto de vista? Yo represento aquí a Unilever, pero también es importante porque estoy aquí en representación de la coalición empresarial que se esfuerza por este tratado internacional. Se ha hablado de los 60 países, pero hay 170 organizaciones del sector privado que también se reúnen en esa coalición a favor del tratado sobre los plásticos que copreside Unilever, pero también están Nestlé, Walmart y muchas otras empresas. Eso es importante porque reunimos una masa crítica que está a favor de hacer avanzar este tratado. Si echamos la vista atrás, muchos de nosotros en los últimos años hemos firmado compromisos. La Ellen MacArthur Foundation, por ejemplo, quería avanzar y muchos de estos compromisos voluntarios han llevado a estas organizaciones que han firmado compromisos voluntarios a avanzar, pero no hemos llegado tan lejos como desearíamos y la mayoría de nosotros vamos por detrás de nuestras ambiciones internas en la materia. Esa es una buena transición hacia un tratado internacional y quisiera seguir al hilo de los comentarios que se han hecho antes. Debe ser, sin duda, un acuerdo vinculante. Eso es muy importante para nosotros. El objetivo tiene que ser poner fin a la contaminación y conseguir una economía más circular. Y para ello son necesarias tres cosas: la reducción, la circulación y el reciclaje, y después la prevención. Después lo seguiré desgranando. Y queremos que este tratado cubra todo el ciclo de vida, porque no puede ser solamente sobre la reciclabilidad y el tratamiento del plástico en sus últimas fases. No olvidemos que los costes del sistema son importantes por las diferencias en los sistemas de reciclabilidad. Así que el diseño de nuestros productos es algo muy fragmentario y lleva a costes innecesarios. También creemos que es imprescindible que sea jurídicamente vinculante, porque los planes nacionales están bien, pero son insuficientes, se ha demostrado. Yo vengo de los Países Bajos, personalmente. Llevamos trabajando en esto mucho tiempo y hablamos de soluciones de envasado que son perfectamente reciclables. Por ejemplo, usamos la PCR, pero Alemania, que está al lado de la frontera, lo hace de un modo completamente distinto. Así que creo que deberíamos ponernos de acuerdo, como mínimo dentro de la Unión Europea. Y eso no significa que no debamos permitir una flexibilidad nacional, porque desde luego existen circunstancias nacionales que deberíamos respetar. Pero creo que esas son las cuestiones más importantes que yo quería comentar ahora. Es importante que se pase de actividades voluntarias a un tratado vinculante. Me parece crucial y mucho. Y nosotros llevamos abogando por eso y estoy muy contento de que se pase ya de la tercera edición de este Comité Intergubernamental de Negociación a la cuarta. Tengo mucho interés en Ottawa. Gracias. Algo muy especial de Davos es que tenemos los ingredientes que ha mencionado usted, muchos de esos ingredientes. Tenemos aquí a las empresas, no solo una, sino muchísimas empresas, coaliciones de empresas, políticos, otras voces también, la de los jóvenes, gracias por mencionarla. Y quisiéramos ver algunas perspectivas, las de Inger. Ahora nos estamos acercando ya al mundo de la política.
En primer lugar, gracias por el liderazgo que ha llevado el PNUMA en esta materia y gracias a todo el equipo que está consiguiendo que progrese este proyecto. Nada es fácil, ¿no? Pero ¿cuándo ha sido fácil lo que intentamos hacer para mejorar el clima y el planeta? Así que muchas gracias por su labor. Quisiera que usted contara a los que nos miran online, a los que están aquí en la sala y al resto de la mesa, ¿cuáles son los avances que se han producido? ¿Qué pasos concretos nos esperan para las dos próximas rondas de negociaciones del tratado? Primero en Ottawa en abril y después en Corea más adelante. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se necesitan para que el tratado sea un éxito? Muchas gracias. Estamos manteniendo una conversación muy interesante. Quisiéramos que los gobiernos, porque esto, para empezar, va a ser un tratado que vinculará a los gobiernos. Quisiéramos que se escuchara a la comunidad en general, a la comunidad amplia que abarca este sector, que incluye también a las ONGs, a los productores, etcétera, etcétera. Así que sí, podemos ser ambiciosos, desde luego, porque un tratado poco ambicioso no será aceptado por las poblaciones que votan, porque ellos sí son ambiciosos. Saben exactamente cómo se traduciría esa ambición, no del todo, pero la ambición está ahí. Y cuando analizamos lo que dicen los tratados, y el PNUMA tiene varios, se necesitan siempre unos calendarios. Primero, la eliminación de los plásticos no necesarios, de un solo uso o de uso muy breve, que francamente son un mal gasto, un desperdicio de ese recurso tan valioso, y va a ser crítico entenderlo. Las empresas ya están fijándose en eso, están buscando cómo sustituir o reinventar sus productos para ver si hace falta envolverlo en plástico, si tiene que estar en formato líquido, si puede deslicuar, si hay otra manera de presentar ese producto, etcétera, etcétera. Este es un espacio interesantísimo que los propietarios de las marcas están trabajando, y creemos que aquí aún hay mucho camino por recorrer. Y en cuanto a los recicladores, ayudar a los elaboradores de política a entender las barreras reales es importante, porque no es tan sencillo como que todo el mundo tenga unos cubos de basura de distintos colores para seleccionar. No, la cosa es mucho más complicada, y hacerlo bien son temas que afectan en muchos casos, son cuestiones que están en juego. Y después, por otro lado, todo el mundo lo ha dicho, pero eso significa que tenemos que ir más allá de las acciones voluntarias. Tenemos que trabajar en todo el ciclo de vida. Los planes de acción nacional son maravillosos, pero eso no será lo que va a conseguir resolver el problema que tenemos, porque es indispensable que tengamos igualdad de condiciones para todos y que todos se impliquen, de modo que las empresas no sientan que porque mi comunidad de países quiere avanzar en esta dirección, yo estoy obligado a subir el precio de mi producto que lo que se vendería en otra comunidad. Así que aquí tenemos una realidad. Algunos países hay empresas más pequeñas que no son los Unilevers de este mundo, ni los Pepsi ni las Coca-Colas, sino que también venden bebidas no alcohólicas, que son empresas más pequeñas que están proporcionando bebidas carbonatadas y de otros tipos, y tendremos que ver cómo se resuelve toda esta cuestión. Y luego hay que tener muy presente que los empleos en el sector del plástico no podemos despreciarlos y decir que, se puede prescindir de esto o del otro. No, es un fenómeno global, mundial. En todas partes hay empleos relacionados con el plástico, pero queremos eliminar el flagelo de la contaminación por plásticos. ¿Cómo podemos hacer también esa transición con justicia y teniendo presente los empleos que genera este sector? Son algunos de los temas que queremos destacar. Y quizás, por último, decir que la industria puede ser el facilitador de todos estos cambios. La industria que está aquí presente forma parte de los que quieren facilitar el cambio, pero
llegaremos a ese cambio entendiendo que hay una demanda popular a favor de trabajar con todo el ciclo de vida de los plásticos y que se abordan desde todas las perspectivas. Y sí, algunos tendrán que centrarse más en la parte del reciclaje, pero en la parte de la eliminación de los plásticos también va a ser algo que será lo que nos permita sacar el plástico del medio ambiente. Bien, continuemos con esa reflexión de la industria como facilitador. Jim, usted, su empresa, es un productor de plásticos. Un par de preguntas. ¿Qué elementos piensa usted o son más importantes para ese tratado? Y como decía Ingrid, los gobiernos son los que negocian este tratado. ¿Cómo podemos apoyar a los gobiernos en ese proceso a medida que avanzan en esa trayectoria? Hablando en nombre de Dow y del sector en general, estamos muy comprometidos, implicados para alcanzar este tratado y que sea vinculante. Para ello, pues queremos que el mayor número de países formen parte de ese tratado. Y esto implica cambiar el modo en el que operamos, es decir, con una transformación en el tema de la circularidad, eso es muy importante, la reutilización de los materiales en distintas formas, estándares de diseño, por ejemplo, para poder rellenar o reutilizar los envases, más contenido reciclable y que se incluyan obligaciones en ese sentido. Sabemos que desde el punto de vista voluntario, al trabajar con nuestros socios, hay metas voluntarias, por ejemplo, un 30-40% de material reciclable, y nosotros estamos intentando satisfacer la demanda en ese sentido, pero necesitamos un enfoque más sistemático para apoyar esta demanda. Se ha hablado de cómo mejorar la responsabilidad para mejorar la actuación de los productores, para tener una economía circular, y esto nos permitirá que los residuos no vuelvan al medio ambiente. También sabemos que en algún momento deberemos abordar imágenes como la que usted ha mostrado y tendremos que encontrar un mecanismo para afrontar esos casos, porque no basta con limpiar sin cambiar el sistema. Tenemos que hacer ambas cosas para tener una solución a largo plazo y sostenible. Otro elemento importante, y lo mencionó Ingrid, es la importancia de la ciencia, su papel. La evaluación del ciclo de vida es algo importante. Una de las razones por las cuales hay más plástico es porque aporta mucho valor cuando hablamos de la protección de materiales, ya sea alimentos, para aplicaciones médicas o para el uso en automóviles y otros productos en otros sectores, o incluso en el sector automovilístico. También se está tratando el tema circular en la hora de fabricar vehículos y, por ejemplo, limitar el uso de polímeros o que sean más reciclables. Pero necesitamos un mayor impulso para avanzar en ese sentido. Y pienso que estamos bien armonizados, bien alineados en el sector empresarial como productores. Y también hay organizaciones que contribuyen a toda la cadena de valor de forma voluntaria para ver cómo pasamos de una economía lineal a una economía circular. Ingrid tenía razón. No solo se trata de gestionar los residuos. Sabemos que en el mundo en desarrollo, para hacer frente a estos desafíos, hay muchas personas que no tienen acceso a ningún tipo de sistema de gestión de residuos. Y aquí no hablo solo de plásticos, simplemente la gestión de cualquier residuo. Y aquí tendremos que encontrar maneras de colaborar para mejorar el acceso a la gestión de residuos. Estamos hablando de 3.000 millones de personas que no tienen acceso a esa gestión. Y esto va unido a un coste y tendremos que ver cómo podemos hacerlo. Usted ha planteado muchos elementos. Will, voy a volver a usted la sugerencia de que esto es posible con el estímulo necesario. Es algo que muy indicativo si vemos este tratado como un organismo para que muchos doctorandos reflexionen sobre crear este reglamento
vinculante puede ser muy positivo. Ministro González, hemos hablado de la complejidad de las multinacionales, ¿no? De estados, perdón. 196 estados, 93 estados en las Naciones Unidas. Cada uno tiene una relación en cuanto a la producción de plásticos. Recordemos que el plástico es un producto vinculado al gas y al petróleo. Hay una relación con estos elementos y la contaminación por plástico. Así que hay muchas perspectivas allí a la hora de negociar este tratado. ¿Cuál es su perspectiva sobre la cooperación? ¿Qué papel piensa usted que va a desempeñar la cooperación cuando hablamos de este tratado del futuro? La cooperación en la historia de la humanidad nace de los primeros días. Fuimos caminando y nos agrupamos en pequeños grupos de personas en función del frío y el calor para cooperar. Han pasado miles de años y la cooperación sigue siendo tan importante como antes para sobrevivir. Pero no alcanza. No alcanza la buena voluntad y no alcanza incluso si se suscribe un tratado vinculante. Yo aquí quiero hacer una precisión adicional que no inventa nada, solamente narra lo que ya se practica con otros tratados internacionales. Por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, que tiene 190 y tantos convenios que son tratados internacionales multilaterales, hay un examen periódico. Los 8 convenios fundamentales, todos los países tienen que presentar un examen cada 5 años. Cuando un convenio es nuevo, el primer examen que se presenta al año responde a un formulario muy detallado. Entonces, vamos por más en el tratado, que se establezca un cuestionario cada 1 año, después cada 3 años, y que diga exactamente qué hizo el país, qué hizo el Perú, por ejemplo, para cumplir con lo vinculante del tratado. ¿Qué no hizo? Una pregunta sincera. Explicar por qué no lo hizo. A veces hay incapacidades materiales. Y finalmente, la organización propia del tratado pregunta cómo podemos ayudarlos, acompañarlos, no con una visión punitiva, sino cómo poderlos acompañar a cada país para que haga lo que no pudo hacer. Necesita cooperación técnica muy específica en una industria, en 2 o en 3, porque los gobiernos cambian, los políticos cambiamos, los ministros cambian, las orientaciones ideológicas de los gobiernos cambian, pero cuando los estados suscriben un tratado vinculante, hay que darles instrumentos para que estas obligaciones se conviertan en políticas públicas de Estado. Y para eso, este monitoreo regulado, con preguntas muy puntuales de qué hizo en el primer año, qué hizo en el tercer, y se establece incluso un calendario. A Filipinas le tocará el año 2000, se suscribe el año 2025, supongamos, o 2024. Le toca dar el primer examen en el año 2026. Y así, previamente cada país sabe en qué año le toca rendir el primer examen, el segundo examen después cada 2 años, el tercero cada 4 años, pero respondiendo a esta lógica. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué no pudo hacerlo? ¿Y cómo puede la organización del tratado acompañarlo? No con una visión punitiva para castigar, sino ¿qué necesitas para brindarte cooperación técnica? Solamente así los tratados vinculantes pueden ser exitosos. Los demás, muchos de ellos responden al doble estándar de que suscribo, pero no cumplo porque finalmente
nada me obliga. Pero la respuesta transparente a un formulario que además se publica, se hace público y no es que se hable de una lista negra o una lista roja, pero ningún país en el fondo quisiera, después de 10 años de haber suscrito el tratado, aparecer permanentemente como como la Birmania, Bután de hace 30 años, 40 años, que, captaba niños de 8 o 10 años para las fuerzas militares. Bueno, en ese caso, la Organización Internacional del Trabajo horadó las conciencias durante 40 años hasta que Birmania cambió. Vale decir, el sistema puede ser mucho más poderoso si es constante y tiene los instrumentos propositivos de un monitoreo activo, porque finalmente llega un momento algún gobierno que dice, no, la verdad es que tienen razón, el plástico contamina, el plástico hace daño a la salud y finalmente el plástico atenta contra los derechos humanos y el principal, el derecho a la integridad y de la vida, inclusive del no nato, porque si una mujer es gestante y está contaminándose, le está causando un daño a la criatura del futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Hay algo histórico de esta oportunidad. A la vez, cuando pensamos en estos modelos y estructuras de cooperación, bueno, podemos pensar que sí, que podemos avanzar a este nuevo espacio. Ministra Ben Ali, tenía una pregunta que planteó Jim. Usted habló de las inversiones y hay muchos paralelos. Estamos intentando aprender de otros ejemplos de multilateralismo. Hay muchos paralelos entre el Tratado sobre Plásticos y las negociaciones sobre el cambio climático. Uno de esos paralelos es ver cómo podemos invertir, como preguntabas tú, Jim, en el sur global. Y esta es una pregunta que también forma parte de ese proceso. Me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Cómo podemos apoyar a los países en desarrollo a medida que vamos avanzando en este tratado? Pienso que esta es una pregunta muy interesante desde el punto de vista intelectual. El desafío este año es pasar de ese ámbito más intelectual a algo más práctico. Es cierto, existen muchos paralelismos entre las negociaciones sobre el cambio climático y también gracias al equipo de Inger Andersen en UNEA 6, queremos tener más sinergias entre las distintas COP y los distintos entornos multilaterales, porque hay lecciones que podemos aprender. El NUMA ha organizado otra reunión en Kenia a finales de febrero con la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Hay varios desafíos. Primero, para los países del sur global, que normalmente siempre tienen los mismos negociadores en las negociaciones sobre el clima y también las negociaciones ambientales y las de los plásticos, pues siempre intentamos contar con algunos funcionarios del Ministerio de Exteriores o algún otro alto cargo defensor de estos temas. Pero a la vez, y este es el tema clave cuando hablamos del fomento de capacidades, hay un límite sobre lo que podemos lograr en cuanto a cómo aprovechar los avances que ya hemos logrado en las negociaciones sobre el clima. Por ejemplo, hay un consenso para que exista un precio sobre el carbono, una valoración del carbono. Pero pienso firmemente, y creo que ya lo comentamos esta mañana, que cuando hablamos del plástico, creo que somos un poco más avanzados en cuanto a las normas para el reciclaje de plásticos, que van más allá de lo que hemos
conversado en cuanto al precio del carbono y el clima. Y hay muchas razones por las cuales es así. Hay una gran complejidad en torno a estos dos temas y esto dificulta el proceso y ver cómo podemos aprovechar lo mejor de ambos entornos. Pienso que si lo mantenemos bastante simple y decimos, bueno, el ciclo de vida del plástico emite un 4% de las emisiones de CO2. Sé que no están de acuerdo con que las cosas sigan así, pero si siguen así, esto implicará un aumento del 90% de las emisiones en los próximos 20 años. Y si tomamos este parámetro, esta métrica, y lo utilizamos y hablamos del impacto de los resultados de otros acuerdos del clima para concienciar sobre temas como lo que yo he mostrado, porque, por ejemplo, algo que hemos visto en las reuniones, las COPs, por ejemplo, es que hay muy poco espacio para hablar de algunos temas medioambientales. Es algo que hemos hablado con Inge en muchas ocasiones. Las reuniones del clima muchas veces no pueden entrar en conversaciones sobre el medio ambiente. Y, a ver, pienso que podemos incrementar las sinergias entre los distintos acuerdos multilaterales y entre las distintas COPs, porque cuando hablamos de los países en el sur, estamos hablando de los mismos negociadores en distintas salas. Son los mismos funcionarios del Ministerio de Exteriores o de Energía o de Medio Ambiente que participan en estos procesos. Y pienso que debemos ir más allá de estos silos, ¿no?, de estos espacios. Bien. Hay un espacio en el que debemos salir de estos silos, ¿no? Y ahí es el sistema de los plásticos y la economía de los plásticos. Estoy totalmente de acuerdo con usted y también con la idea de llevar estos temas a espacios más prácticos. Jim, usted ha mencionado el tema del reciclaje, otros también, el uso de la inteligencia artificial. Es imposible que no tengamos residuos de plástico para 2024, pero sí que podemos hacer muchas cosas en el proceso de reciclaje. Antes ya lo ha mencionado, me gustaría que lo explicase un poco mejor. El tema de las materias primas de plástico. Cuando hablamos de las inversiones, ¿cómo podemos hacer que ese suministro de materias, cómo pueden gestionarse estas materias primas reciclables? Bueno, pues se trata de crear un flujo de residuos de alto valor y que no vuelva al medio ambiente. Eso es crucial si queremos lograr el éxito en una economía circular. Lo que nos ha mostrado en la foto del inicio, una vez el plástico llega a ese punto, ya no es reciclable, ¿verdad? Hay que limpiarlo y gestionar los residuos. Lo que queremos es tener un sistema que funcione y que en lugar de que el plástico termine en la fase de gestión de residuos, que se gestione antes, que se pueda reciclar fácilmente, cumpliendo unas cuestiones específicas, científicas, que sepamos que es un plástico limpio, que puede reutilizarse de forma segura. Eso es importante. Y quiero que se entienda que este sector, el sector empresarial, está trabajando en este sentido. Estamos trabajando para asegurarnos de que los plásticos no supongan estas emisiones de 0 o 2, unas emisiones que alcancen 1 o 2, y otros sistemas que contaminen menos. Y también tenemos que gestionar el fin de la vida del plástico y no permitir que vuelva al medio ambiente y que se pueda reciclar. Se puede hacer mucho en cuanto al diseño. Hay algunos productos de plástico que cuestan más de reciclar debido a cómo están estructurados, pero se está trabajando mucho en las empresas para simplificar esas estructuras, que sean más homogéneas, que sea más fácil de reciclar, y cuanto más fácil
sea el reciclaje, más fácil será crear esta economía circular. Y diría que tanto si es un país en desarrollo o desarrollado, los desafíos en cuanto a la recopilación o recogida y gestión de residuos es el mismo. El tema de la gestión de los vertederos, bueno, pues seguimos prefiriendo que el material no llegue a los vertederos y que se recoja en los hogares o que tenga un uso industrial. Por ejemplo, Walmart o Amazon utilizan muchos envases, pero son envases que se pueden reciclar, ¿no? Cuando hablamos de un país en desarrollo, sabemos, de hecho, que como coalición hemos creado un grupo, Alianza para el Residuo de Plásticos, y allí pues tenemos que gestionar todos los residuos, la biomasa, los restos de la construcción, el vidrio, metales, plásticos, y allí hay que encontrar un uso viable económico para cada uno de estos elementos. Y cuando se desarrolla todo este proceso, lo bueno es que empezamos desde cero, ¿no? No hay una infraestructura existente, por lo tanto podemos guiarla. Pero cuando hablamos de una economía desarrollada, ya existe un ecosistema que está operando y que genera beneficios, y ahora lo que estamos intentando hacer es desviar el plástico de los vertederos y que vuelva a esa economía circular, y esto supone otro tipo de desafíos. El tratado, por lo tanto, debe tener cierta flexibilidad para que los países puedan hacer lo que se ajuste más a sus situaciones en particular. Lo que ha ocurrido dentro del proceso del Comité Intergubernamental de Negociación es que se han convertido muy buenas prácticas sobre lo que funciona, y nosotros pensamos que nuestro mayor papel es a la hora de llevar a gran escala el uso de la tecnología. Queremos que el reciclaje tenga una huella menor y no queremos reciclar material y luego crear más problemas medioambientales de los que ya tenemos. Lo que queremos es reciclar y utilizar menos energía y crear menos residuos derivados. Y nuestra labor es ayudar a los gobiernos a que vean cómo nosotros podemos ayudarles a llevar estos proyectos a gran escala y de manera más rápida. Realmente se necesita inversión. También necesitamos metas internas sobre cuánta cantidad de producto reciclable debemos incluir en nuestros productos. Y también necesitamos estos mandatos vinculantes, ¿no? Porque para un cambio de sistema a gran escala pues se requieren estos cambios. Bien, la imagen esa del albatros, allí hemos fallado todos. Y como decía Inger, hemos fallado porque no queríamos que ese material llegase al medio ambiente, ¿no? Y pues tenemos que ver cómo se puede reutilizar e incluir esos aspectos dentro del tratado para que así se haga. Hemos hablado del multilateralismo de distintas maneras, y creo que alguien que sabe mucho sobre multilateralismo es usted y las Naciones Unidas. Ustedes han tenido acuerdos multilaterales difíciles. ¿Qué podemos aprender de los éxitos del pasado y qué podemos reutilizar en este proceso? Bueno, desde el 72, cuando se nos fundó, pues el modo en el que el mundo ha visto los desafíos medioambientales y que son desafíos mundiales, pues es similar a lo que ya se está haciendo a nivel internacional dentro de la EPA. En todos los tratados que ya conocen y las COPs, algunos de los interlocutores tal vez ya no son demasiado importantes y ya no participan en ellas, pero en esos tratados, bueno, este tratado no es la primera vez ni será la última, pero lo que está claro, como ya se ha dicho, es que tenga elementos vinculantes
y que se haga un seguimiento a lo largo de todo su ciclo de vida. Estos son los parámetros que están contemplando los negociadores. Y en cuanto tenemos estos elementos vinculantes, tenemos que ver cómo se va a traducir en otros tratados. Voy a mencionar un par, el Protocolo de Montreal, que aborda el agujero en la capa de ozono, y hubo una fase gradual en cuanto a aquellas sustancias que afectan al ozono, gases, etcétera. Y tal vez no podemos actuar tan rápido como nos gustaría, pero en general ese proceso ha ido avanzando. Hay también la Convención de Minamata, para aquellos que la conozcan, es una convención que trata el tema de eliminar el mercurio. Por ejemplo, ahora un termómetro no contendrá mercurio y las bombillas tampoco, ni tampoco los empastes de dientes, ¿no? O en cuanto a los animales domésticos, si quieren vender alimentos para los peces, pues ahora esto está regulado. O si quieren vender peces, eso está regulado, más bien. Hay especies que se pueden vender y otras que no. Y hay que pedir una licencia, etcétera. Y todo esto se basa en la ciencia. No es que digamos, bueno, este pez es muy bonito, voy a prohibir su venta. No, esto se basa en una serie de pruebas. La ciencia es la que nos debe indicar lo que va a ocurrir. Y este tratado, este instrumento, este acuerdo, como se llame, tendrá que tener unas metas claras, porque hay unos elementos jurídicamente vinculantes, tendrá que tener una dimensión científica también, y también deberá tener un elemento de financiación que ya todos entendemos, pero no nos ceguemos ahora por el color del dólar. Recordemos que el sector privado, una vez se aprueba una regulación, se van ajustando y no necesitan subvenciones del Estado. Algunos las necesitan, otros no, pero cuando pensamos en el Protocolo de Montreal, había un fondo que a lo largo de los 30 años ha concedido 4.000 millones para tratar el tema de las espumas, de los refrigerantes, de distintos elementos, todo aquello que causa el agujero de la capa de ozono, que se agote. También el sistema de revisión para ver este mecanismo que sea jurídicamente vinculante. Por ejemplo, en el Protocolo de Montreal, el primer capítulo es vinculante y ahí tenemos que ver, bueno, ¿cómo vamos a cumplir con ese capítulo? Y hay algunos tratados que tal vez no sean tan potentes. Creo que el mundo no tiene paciencia para gestionar algunas de estas cosas. UNEA tiene unas directrices muy claras, pero creo que es importante que existan estos objetivos y también una revisión del cumplimiento. Y también la implicación de los distintos interlocutores. Y eso a lo largo de todo el proceso. Un buen ejemplo aquí es la Convención de la Biodiversidad, que es estamos hablando de los territorios de los pueblos indígenas, entonces ellos están muy presentes ahí en esta convención. Aquí vemos al sector empresarial, a la ciencia, pero hay otros que también están en la gestión de los residuos, ya sea los que recogen los residuos o que se ven afectados por estas cuestiones. Y estas son algunas de las cuestiones que yo esperaría en este tratado. Y ya lo estamos viendo en el proceso de negociación de este comité. Y ahora, una última pregunta para que puedan resumir sus reflexiones.
Se ha hablado de la adaptación, por ejemplo, de las pequeñas empresas y cómo pueden ajustarse o hacer ajustes a las disposiciones del tratado. ¿Cuándo? Vamos allá. Cuando se apruebe el tratado, este tratado robusto y significativo, desde el punto de vista de las grandes empresas, ¿qué deben hacer estas empresas para adaptarse y cumplir con ese tratado, sobre todo en cuanto a la cadena de suministro u otros ajustes que deban hacerse? Bueno, a ver, estos tratados esperan que seamos flexibles, ¿no? Y que podamos adaptarnos. A ver, no quiero ser ingenuo, pero también soy muy optimista. Voy a darles 3 razones. Somos una empresa branded de consumidores. Pedimos a los consumidores qué es lo que les desagrada, lo que les preocupa, y tal vez no estén dispuestos a pagar por ello, pero sí que es importante saber su opinión sobre los plásticos y las distintas marcas. Y esto preocupa a los consumidores y esto obliga a que las empresas encuentren soluciones que sean innovadoras y que respondan a estas inquietudes y así contribuir al valor de la marca, ¿no? Usted ha hablado de la evolución de productos, por ejemplo, productos detergentes, ¿no? Empezamos con una pastilla de jabón, luego pasamos al polvo. En la barra de jabón no había tanto envases, pero luego con el líquido sí. Ahí es donde empezaron a utilizarse los plásticos. Luego las cápsulas concentradas, eso redujo un poco el uso de plásticos. Y lo más innovador que estamos utilizando para responder a todos esos desafíos es una pequeña capa de papel biodegradable y envases de papel. Hemos dado todo un círculo que es un poco triste, ¿no? Pero viene a explicar por qué es importante todo ese proceso y qué nos importa. En segundo lugar, las metas en cuanto a las emisiones de CO2 no vamos a reducirlas si no resolvemos el tema de los plásticos. Sí que habrá un coste adicional en cuanto a la cadena de suministros, pero es necesario para cumplir con estas metas. Y en Unilever lo hemos estudiado. Si no cumplimos con las metas del plástico, esto supondrá un 10% en cuanto a las emisiones de CO2. Y también luego hay una oportunidad en cuanto a los costes. Una de nuestras metas es recoger más plástico del que nosotros fabricamos. Por ejemplo, en la India nos encontramos a un nivel de un 100%, y eso está muy bien, pero no estamos tratando la causa del problema. Es mejor invertir nuestro dinero en atajar las causas, ¿no? Como se ha dicho. No soy ingenuo, pero pienso que existen muchas oportunidades para adaptarnos rápidamente al tratado. Y volviendo al tratado en sí, pienso que las empresas siempre funcionan mejor cuando hay un marco regulador estable y, por lo tanto, si existen elementos vinculantes y de cumplimiento, eso aportará estabilidad. Y es algo que agrada a las empresas, así que nosotros adaptaremos la cadena de suministros para hacerlo. Y pienso que también es importante, usted ha hablado de metas, el ministro también lo ha hecho, y es algo que sobre lo que debemos reflexionar. Una meta ambiciosa o difícil también desbloqueará algo que es muy difícil para las empresas, y es cambiar el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, cuando hablamos de rellenar productos, estuve en la India la semana pasada y vi cómo rellenaban el líquido de los detergentes, y es algo que está muy generalizado allí.
Y esa solución pues no es tan fácil introducirla en Europa o en Estados Unidos porque allí no tienen tanto un problema de asequibilidad y es más comodidad. Y eso, bueno, pues cambiar el comportamiento de los usuarios es difícil. Pero bueno, resumiendo, va a ser complejo y hay un coste añadido, pero hay muchos otros beneficios y por lo tanto pienso que los negocios responderán positivamente. Por tanto, optimismo, y cuando todos destilan el mismo optimismo, pues vamos a... Y voy a ser optimista yo también. Resuman en una frase, una única frase, que es lo que es más importante de este tratado. ¿En qué hay que acertar con este tratado? Señora Ben Ali, además del cumplimiento y los calendarios, yo me pregunto si podríamos tener algo parecido a, no a un fondo de daños y perjuicios, sino algún tipo de financiación para la limpieza, porque si seguimos contaminando tampoco tiene mucho sentido limpiar. Hemos tardado 30 años en alcanzar este fondo de compensación en la COP, o sea que bueno, espero que eso no tarde tanto, no tenemos ese tiempo. Bueno, lo contaré como una frase. La ciencia tiene que estar presente. Si estamos cambiando un material por otro, hay repercusiones científicas que debemos examinar y también debemos contemplar los datos científicos sobre los impactos que tiene todo esto en la salud. Debemos mantener la ciencia siempre en el centro y además que esos conocimientos científicos sean revisados por expertos para conseguir una mejora positiva en el medio ambiente. Sí, de acuerdo, completamente. Yo también soy científico. Creo que el tratado debe ser de todo el ciclo de vida y tiene que ir de arriba abajo y de abajo arriba. Sobre el ciclo de vida completo, yo también estoy de acuerdo y le añadiré que con innovación y con ambición y con osadía. Y el ministro, por favor, su última frase para resumir qué debe contener ese tratado. En una frase, lo más ambicioso a que debe aspirar ese tratado. Dígame usted, ministro. Ministro González, por favor. A que constatemos y nos demos cuenta que toda esta transición, que toda esta crisis climática requiere de una ética mayúscula y de unos filósofos de la vida y de la humanidad que piensen en las actuales y en las futuras generaciones. Los técnicos llegan a su límite. Los políticos cambiamos. No hay ciberéticas, no hay ciberfilósofos que piensen en un futuro posible y mejor. Yo les he preguntado a todos una serie de cuestiones, pero ¿qué ha dicho el público? Vamos a ver qué nos ha dicho el público sobre estas cuestiones. A ver si puedo leer desde aquí. Hay mucho respaldo generalizado sobre la eliminación de los plásticos de un solo uso innecesarios, pero con la excepción de la última opción, lo de crear este fondo global. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen algunos de los miembros de la mesa sobre que es muy, muy importante, es esencial. Y aquí hay una diversidad de opiniones en la mesa. Eso significa que la inteligencia colectiva sugiere que necesitamos muchas cosas. No hay una solución única para este problema. Hemos tenido la posibilidad de hacer este debate, no en abstracto, sino que además también lo tendremos la posibilidad de continuarlo en los próximos 2 meses. Se ha mencionado el protocolo de Montreal. Ayer yo ya mostré mis propias cartas y en mi implicación en la vida nocturna de Davos estaba contemplando algo que se hizo en el 86, una mesa sobre el 86. Se ha hablado del agujero de ozono. Hay algunas similitudes y unas diferencias. En ese momento todos eran hombres en esa mesa. Todos llevaban corbatas negras. Aquí hay cambios. Y también se hablaba de la gravedad de una amenaza casi existencial provocada por el ozono y el agujero de la capa de ozono. Y también se hablaba de
de la transición de la industria, de la economía, cosas que también se han mencionado aquí. Y lo que me anima más, y mi idea final será que un año después de que se emitió esa mesa redonda, el tratado se firmó y puso un fin a ese problema de la capa de ozono. Así que imagínense que esta sea la última conversación que vayamos a tener nunca sobre la contaminación por plásticos, porque dentro de un año ya le pongamos fin. Nos llevamos esa idea en el bolsillo, así que terminamos ya. Muchas gracias a todos ustedes y a los miembros de la mesa.